El pacto o el arca de Jehová. En la Biblia vamos a encontrar otra historia donde Dios asigna a un hombre de fe crear un arca. Al principio se le asignó a Noé con el propósito de que pudiera escapar al punto de su familia de la destrucción que iba a sobrevenir sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Sabemos la historia de que nadie quiso aceptar el mensaje y solo Noé, su familia y los animales pudieron salvarse. Amén. En ese tiempo, tipológicamente podemos decir que esa arca simbolizaba a Cristo. Pasa el tiempo y luego Dios levanta a un profeta llamado Samuel. Todos conocemos la historia de Samuel. Samuel fue una respuesta de Dios a la súplica incesante de una mujer llamada Ana. Ana, al junto de otra mujer llamada Penina, que le perseguía constantemente, acusándola y burlándose porque no tenía hijos, pudo ver una respuesta del cielo cuando clamaba incesante a Dios por tener un hijo. ¿Cuál era el propósito de Ana? El propósito de Ana no era que Penina pudiera ver que Dios le respondía a su petición. No era que pudiera tener Elcana o Alcana otro hijo varón. El propósito de Ana estaba fundamentado en que el hijo que Dios le diera a concebir pudiera ministrar en la casa de Dios. Por medio de esa respuesta llega Samuel al escenario y dice la palabra que en una ocasión, estando el pueblo de Israel en guerra con los filisteos, el arca fue tomada. Ahora, ¿cuál arca? El arca que Dios había mandado a Moisés que construyera. La Biblia dice que Dios le da directrices perfectas y correctas para poder crear el arca. Fíjese que cuando Dios manda crear algo en la Biblia, Dios no lo deja suelto al parecer del hombre. Dios le da mandato, le da directrices y le da las medidas exactas para que todo salga conforme al plan de Dios. Ahí vemos a Moisés creando el arca. Dice la palabra que Dios lo mandó y le dijo: crea el arca, constrúyela, y las medidas son las siguientes. Ponle 111 centímetros de largo, 67 de ancho y de alto. El arca era una caja cuadrada de madera, pero dice que estaba toda por dentro bañada en oro y por fuera también bañada en oro. La Biblia dice que en los 4 costados o 4 esquinas del arca, Dios le mandó hacer 4 aros. Sígame. 4 aros o anillos, con el propósito de que se hicieran 2 varas que fuesen traspasadas por los 2 aros de adelante, traspasadas por los 2 aros de atrás, y que los levitas, que era la tribu escogida para poder transportar el arca, pudieran llevarlo. 2 hombres adelante y 2 hombres atrás. ¿Todo va bien? Ahora, ¿qué tenía el arca por dentro? La Biblia dice que el arca contenía una vasija con maná. El maná fue el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel mientras iba caminando, aleluya, la trayectoria del desierto.
tenía también la vara de Aarón, que estaba florecida. Pero también había otro objeto importante, y era la tabla o piedra de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí. ¿Cuál era el propósito de que estuvieran estos elementos dentro del arca? La Biblia dice que el símbolo del arca era la presencia de Dios. ¿Usted me está escuchando? Donde hay presencia de Dios, hay recuerdos de las cosas que Dios hizo. El maná era para recordarle al pueblo que Dios era su proveedor. La vara de Aarón florecida era símbolo de que Dios había permitido que el pueblo de Israel resucitara y que en el futuro iba a tener leche y miel en la tierra de Canaán. La tabla de los 10 mandamientos eran las directrices y las órdenes que Dios le había dado al pueblo para que no se le olvidara. Porque el día que cogiera a diestra o a siniestra y se apartara de los preceptos de Dios, la presencia de Dios se apartaba del pueblo. O sea que el arca no podía estar vacía. El arca tenía que estar llena con lo que identificaba la obra que Dios había hecho con el pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto. El arca no podía estar vacía, porque el pueblo era ingrato, el pueblo era olvidadizo, el pueblo mientras estaba en problemas clamaba a Jehová, pero desde que llegaba el sustento venía y se olvidaba. Y Dios, sabiendo que conocía a su pueblo, le dijo: no hay problema, se hacen un arca y dentro de ella va a estar el maná, va a estar la vara de Aarón y van a estar las tablas de los 10 mandamientos. Cuando llegue el proceso y a ti se te olvide quién es Dios, métete a la caja y tú vas a ver una vasija con maná y te va a recordar de que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando el mar rojo se ponga en el camino, ay, tú vas a ver una vara dentro de la caja y te vas a recordar que Dios le había permitido a su pueblo una vara para dividir las aguas. No hay cosa que pueda ponerse en tu frente que la presencia de Dios no lo separe. No es que no va a haber nada en tu frente. No. Así no hay victoria, así no se brilla. Es que Dios va a permitir cosas al frente para que tú te acuerdes quién es Jehová, para que tú te acuerdes de dónde te sacó. Si en tu casa hay un arca, ay, y cuando tú la miras, no tiene maná, ni tiene la vara, ni tiene la tabla, eso es una caja vacía. Cuando en el arca no hay evidencia de la gloria de Dios, a ti se te va a olvidar todo lo que Dios hizo por ti. Gloria a Dios. Dice la Biblia que se fueron a la batalla. Pero antes de eso hay que recordar que siendo Elí el sacerdote, sus hijos se habían corrompido. Estos dos muchachos, Ofni y Fines, habían hecho lo malo delante de Jehová. Por eso cuando se van a la batalla con los filisteos, pierden la batalla. Los filisteos capturan el arca y agarran y se la llevan. El pueblo estaba desprovisto. Si el arca simbolizaba presencia de Dios y el pueblo enemigo se llevó el arca, entonces no hay presencia de Dios en el campamento. No hay cosa más difícil que un pueblo huérfano. No hay cosa más difícil que un pueblo sin presencia. Ay, no hay pueblo más difícil que aquel que no tiene esencia del Padre. No hay pueblo más difícil que aquel que no tiene dirección, aquel que no tiene que comer,
aquel que no tiene quien lo dirija. ¿Tú te imaginas un pueblo que no tenga tabernáculo? Y si tiene tabernáculo no tenga un arca. Un pueblo sin presencia es un pueblo muerto. Por eso eran los gritos cuando el pueblo de Israel perdía la batalla. Pero los ancianos del pueblo comenzaron a decir: ¿cómo es posible que nosotros estamos perdiendo la guerra? Hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Sabes qué era lo que estaba pasando? Era que ya Dios le había dicho a Samuel, cuando Dios llamó a Samuel en el templo las 3 veces, que Elí le dijo: la próxima vez que te llame, dile: Señor, habla, que tu pueblo escucha. Ahí Dios le dio palabra a Samuel y le dijo: el pueblo de Israel va a pagar las consecuencias, porque Elí ha permitido que sus hijos corruptos comiencen a ministrar dentro del tabernáculo. Por esa desobediencia, entonces los filisteos se llevaron el arca. Ay, 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 ay. Se llevaron el arca al campamento. Y dice la palabra que cuando esto aconteció, en plena batalla murieron los 2 hijos de Elí. Comenzó a cumplirse la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Cuando llegó la noticia a Elí, que llegó el siervo y le dijo: hay gran lamento en la ciudad, tus hijos han muerto, han caído a filo de espada. Dice la palabra que Elí, que estaba sentado, al recibir la noticia, cayó para atrás y se desnucó. O sea, se murieron los 2 hijos corruptos, se muere el sacerdote que había perdido la visión, y por ende se había terminado el anatema que estaba dentro del pueblo de Israel. Vamos a seguir peleando ahora. Ahora toca a alguien y dile: ahora podemos pelear. Ahora vamos a ser direccionados por el arca. Ahora el enemigo no se va a enseñorear en mi casa, porque ya lo que tenía que morir murió. El anatema fue sacado. Ahora hay victoria dentro del campamento. Ay, oh, ay, 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 ay. ¿Qué es lo que está pasando en el campamento? Hay gente que se están yendo al campo de batalla sin el arca y están perdiendo y se están preguntando qué es lo que está pasando. Es que hace tiempo que el arca está en manos de los enemigos. Donde no hay arca no hay presencia. Donde no hay presencia no hay victoria. Ay, el pueblo no puede caminar si la presencia de Dios no está. Dice la palabra que inmediatamente murieron. Aleluya. Esta gente se habían llevado el arca, pero pasaba un acontecimiento, y es que esta gente tenía un dios, el dios Dagón. La Biblia dice que cuando se llevan el arca, la llevan allá donde estaba su dios, donde estaba su ídolo. Dagón eran los dioses de los filisteos. Dice la Biblia que tenía aspecto de pescado de aquí para abajo, y de aquí para arriba tenía aspecto de un ser humano. Entonces era de aquí para abajo como un pez, y de aquí para abajo, de arriba, era un hombre. Entonces a mí me parece que era un sireno. A mí me parece que era un sireno. Sí, de aquí para arriba de hombre, y de aquí para abajo era pescado. La Biblia dice que llevaron el arca y fueron y la encerraron allí. Y cuando amaneció al otro día, que fueron a ver cómo estaba el arca, la Biblia dice, ay, 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 que la cabeza de Dagón estaba puesta en el piso y se había quebrantado y se había humillado delante de la presencia de Dios que estaba allí. Ay, dice la Biblia que se asustaron. Entró gran temor al pueblo, pero la dejaron allí. Cuando fueron al otro día, algo más chulo pasó. Dice la Biblia que encontraron a Dagón decapitado. La cabeza había rodado por tierra, porque cuando la presencia de Dios llega, los demonios tienen que caer por tierra. Cuando la presencia de Dios está en el campamento, el enemigo no puede cantar victoria. El enemigo no se gobierna. Cuando la presencia de Dios está en la iglesia, el enemigo no puede venir a hacer pantomima y está haciendo show dentro de la iglesia.
La iglesia se respeta porque la iglesia es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se identifica cuando tiene su presencia. No podemos hacer nada sin la presencia de Dios. No podemos coger un camino de luz cuando no tenemos la presencia. Direccionados por el arca. No estamos siendo direccionados por una caja de madera ni de oro. Estamos siendo direccionados por la misma presencia del Dios vivo. A nosotros no nos está moviendo una caja. No. A nosotros no nos mueve un plato de comida. A nosotros no nos mueve un palo de guayaba. A nosotros nos mueve la misma presencia de Dios. Aquel que nunca falla. Aquel que nunca miente. Aquel que no tiene mudanzas. Aleluya. Los filisteos comenzaron a gritar porque se habían asustado. ¿Qué es lo que está pasando en medio nuestro? Lo que está aquí no es bueno. Me parece, aleluya, que el Dios de esa gente tiene poder. Dice la palabra que ellos querían que el arca saliera dentro de su tierra, porque la mortandad que iba a haber en aquel lugar no iba a ser pequeña. Dios iba a herir a los filisteos para enseñarles que con el pueblo de Dios no se juega. Dios va a derribar el que te hace la guerra, pero tú tienes que pelear el pleito primero. Dios no te va a quitar lo que te enferma ni lo que te está sirviendo de proceso, a menos que tú no pases el proceso. La Biblia dice que el arca volvió al campamento. Cuando vuelve dentro del campamento de los israelitas, se escuchaba un grito fuerte, fuerte, fuerte de alegría, porque otra vez el arca venía al pueblo. Yo creo que usted le dé un aplauso al Señor ahora. David había mandado a buscar el arca. David había mandado a buscar el arca. Pero en medio de la alegría y la celebración del pueblo pasa una desgracia. Ay, la Biblia dice que cuando fueron a transportar el arca para llevarla al pueblo de Israel, tomaron unos bueyes y encima de los bueyes al lado unas carretas para poner el arca encima de la carreta. La Biblia dice que en uno de los bueyes como que medio falseó la pata y la carreta se tambaleó, y Usa, uno de los que estaban en ese grupo de hombres que fueron a buscar el arca, extendió la mano para impedir que el arca se cayera. La Biblia dice que Usa cae muerto. Ay, hay veces como que no entendemos a Dios, ¿verdad? Pero era impedir que se cayera el arca. Era para que no se rompiera, Fermín. Era para que no se ensuciara. ¿Ustedes quieren que yo le diga algo? Yo tenía muchos años buscando la respuesta de por qué Dios hizo eso. Y la respuesta estaba ahí mismo y yo no lo sabía. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que cuando Dios da un mandato y dice que la violación de mandato acarrea muerte, no hay nadie que despinte la muerte cuando viola el mandato de Dios. Dios le había dicho: lo van a cargar los levitas, 2 hombres por delante y 2 hombres por detrás. Si usted está buscando una carreta y está buscando bueyes para poder mover el arca, yo le digo que se devuelva, porque Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar el arca en sus hombros. Esto no es para cogerlo suave. Esto no es para cogerlo cómodo. Es para que se sienta el peso de la presencia de Dios en el hombre y la mujer que teme a Jehová. Le digo: no lo hagan. El día que lo toque van a morir. Solamente hay personas asignadas. Por eso Dios puso la vara. No es que Dios es injusto. No. Lo que pasa es que cuando Dios dice su palabra, Él no anda variando. Porque si Dios, habiendo dicho que no podía tocar el arca a menos que no fueran los hijos de los levitas,
Nadie debía tocarla. El día que lo haga vas a morir. Si Dios no cumple su palabra siempre en ese momento, entonces Adán y Eva iban a tener justificación. Dios le dijo a Adán y Eva: el día que comas del árbol que está en medio de huerto, ciertamente morirás. Desobedecieron nuestros primeros padres y por tal razón murieron. Entonces, años después, cuando Dios dice que la desobediencia acarrea muerte, Dios no puede venir a pasarte paño limpio. Dios no le va a pasar paño limpio a esta generación. Dice porque estamos en el tiempo de la gracia. Déjame decirte que los mismos preceptos de ayer son los mismos preceptos de hoy. Por eso es que la palabra dice que esté firme, mire que no caiga. No te desvíes de lo que Dios te ha dicho. Muchos cristianos dentro de las iglesias pecando y pecando y pecando porque Dios tiene misericordia. Muchos cristianos haciendo y deshaciendo porque estamos en el tiempo de la gracia, no sabiendo que hace tiempo están fuera de la gracia y han caído en desgracia. Mucha gente dentro de las iglesias haciendo y deshaciendo porque estamos en el tiempo de la misericordia. Es verdad, estamos en el tiempo de la gracia. Pero si esa trompeta suena tú en pecado, te pierdes. Porque la gracia, cuando no hay obediencia, se convierte en desgracia. No es lo mismo ser gracioso que tener la gracia de Dios. Ay, el gracioso te hace dos cuentos y tú te ríes. Pero cuando viene el problema, una persona que esté bajo la unción de la gracia es el que lo puede enfrentar. Tenemos mucha gente dentro de las iglesias que son la gente más carismáticas, la gente que echa los mejores cuentos, la gente que hace reír al pueblo. Ay, pero cuando el enemigo se levanta, no es a ese que están buscando. Pastores, ¿qué usted quiere decir? No nos riemos, que no echemos cuentos. No. Ponle oído a lo que te estoy diciendo. Esto no es por apariencia de gracia. Esto es por esencia y gracia. No hay forma que el enemigo se vaya. No hay manera que el enemigo corra. No puede caer decapitado el enemigo en tu casa a menos que no pose la gracia de Dios sobre ti. Presencia de Dios. No queremos apariencia. La apariencia no ahuyenta los demonios, los entretienen. Lo único que hace que los demonios salgan corriendo es la presencia de Dios. Cuando el demonio te vea, el demonio va a ver la misma gracia de Dios en ti. No va a poder detenerse en su casa. No va a poder detenerse en la iglesia. Porque donde hay presencia de Dios, los demonios tiemblan y caen. No se pueden quedar de pie. Toca a alguien y dile: no se pueden quedar de pie. No se pueden quedar de pie. Cuando llega el siervo de Dios, llegó Jehová con él. Cuando llega la sierva de Dios, llegó Jehová con él. El pueblo no está solo cuando el arca se detiene, porque la presencia de Dios se tiene que manifestar. Al salir de los egipcios, la mano de Dios se manifestó y el faraón no quiso dejar ir al pueblo. El pueblo se fue cuando el ángel de la muerte hirió a los primogénitos. Si usted tiene que matar al primogénito de los demonios que le están haciendo la guerra a usted y a su casa, mátelo y no le tenga pena. Llévele la cabeza en el nombre de Jesús. Pero déjeme decirle un secreto. No se le puede destruir a un demonio sin presencia de Dios. Usted le puede proyectar al pueblo algo, pero los demonios saben que lo que tú proyectas, si es apariencia o si es presencia, ellos lo sienten. Si es apariencia, van a seguir bailando y cantando. Incluso se van a meter a las iglesias y van a danzar y van a hablar en lengua. Pero cuando es presencia de Dios, los demonios se tienen que ir.
no se pueden detener. Porque cuando tú abres tu boca, de tu boca sale presencia de Dios. Cuando tú te paras en un lugar, se paró un hijo de Dios. La gloria resplandecerá sobre ti. Nadie va a impedir que la presencia de Dios se manifieste. Yo no sé qué tiempo tú tienes que tú no sabes dónde está tu arca. Yo no sé qué tiempo tú tienes que tú no sabes lo que tiene el arca por dentro. Aquí hay gente que se le ha entregado llave. Aquí hay gente que se le ha entregado arca. Aquí hay gente que se le ha entregado espada, pero no saben dónde están. Y se están yendo al campo de batalla sin nada. ¿Y sabe por qué no lo han matado, Pastor Tony? Porque hay gente que están ahí de escuderos que pelean y Dios los libra. Pero cuando te toca echar el pleito a tú solo, ¿qué va a pasar? Cuando el enemigo se meta a tu casa, ¿qué tú vas a hacer? Ay, cuando el enemigo se meta a la iglesia, ¿qué tú vas a hacer? Es que el Señor te está diciendo que Él tiene para darte a ti lo que tú estás mirando que otro tiene. Es que Dios te está diciendo que lo que el otro puede hacer, tú también puedes hacerlo. Que la autoridad ha sido dada a la iglesia completa. Hace falta que la iglesia completa abrace la autoridad que Dios le ha dado. Hace falta que la iglesia despierte y comience a buscar a ver dónde se quedó el arca. Aleluya. ¿Dónde está tu arca? ¿Qué contiene tu arca? ¿Qué contiene el arca? Y el pueblo comenzó, luego de una gran alegría, dice que hasta la tierra tembló. Fue tanto el grito de alegría por los israelitas tener el arca nueva vez, porque ellos entendían que sin esa arca eran muertos en vida. No podían seguir peleando, no podían seguir enfrentando al pueblo enemigo. Oye, estaban desarmados. Esta gente no tenía autoridad. Esta gente no tenía visión. Esta gente no tenía poder. Dice la Biblia que Usa cae muerto y el pueblo comienza a lamentarse. ¿Tú sabías que en medio del proceso hay mucha gente que van a caer a tu lado? Pero te tengo noticia. Tú no tienes que morir con él. Hay gente que en el camino van a perecer. Escuche bien, iglesia. Pero ustedes y yo no podemos morir con el que muera. Nos cuestionamos y nos preguntamos ¿por qué se murió? Solamente Dios sabe por qué lo permite. La iglesia no puede bajo ningún concepto querer morirse con el que se muera. Si usted lo quiere gritar, grítelo. Si usted lo quiere llorar, llórelo. Pero vuelva otra vez y ajústese el cinto, porque la guerra y la pelea siguen. No nos podemos detener porque alguien muere en el camino. No nos podemos detener porque el pueblo se llevó el arca. No, Señor. Yo me voy a levantar. Ay, y yo voy a defender la identidad de Dios en mi pueblo. Yo voy a defender la presencia de Dios en mi casa. Yo voy a pelear porque a mí el diablo no me va a destruir. Yo me voy a levantar y voy a rebuscar en mi arca y yo voy a encontrar maná y voy a comer. Yo voy a volver a comer. Oye, yo voy a volver a comer. Hay gente en la iglesia muriéndose de hambre. Ay, 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 ay. Porque se le ha olvidado buscar dentro del arca el platico que tiene el maná. Hay gente que anda sin dirección porque se le ha olvidado que dentro del arca hay una vara. Hay gente que no sabe cómo va a agradar a Dios porque se le ha olvidado que dentro del arca hay una tabla que tiene unos mandamientos que son los que nos rigen,
que son los que nos guían. Pero cuando el arca vuelve al campamento y el que tenía que morir murió, y el infiel desapareció, y los que no eran de bendición se fueron, entonces al pueblo le toca celebrar. A la iglesia le toca celebrar. Después que se va el luto, la iglesia se levanta y adora. Después que se va la tristeza, la iglesia se levanta y adora a Dios. La iglesia se levanta y come. La iglesia se levanta y comienza a danzar. Dice la Biblia que cuando llevaban el arca, David comenzaba a danzar y comenzaba a moverse por la alegría y el gozo de la presencia del Señor. La presencia del Señor da gozo. La presencia del Señor da paz en medio de la tormenta. La presencia del Señor te da la respuesta a lo que tú estás buscando. La presencia del Señor pone a que tus días oscuros se pongan claritos. La presencia de Dios, aleluya, llega a tiempo, no llega tarde. La respuesta de Dios aparece cuando menos tú lo esperas. Cuando hay presencia de Dios, la iglesia baila en un solo pie. Cuando hay presencia de Dios, los enfermos tienen que ser sanados. Cuando hay presencia de Dios, los chismes, las contiendas de la iglesia se tienen que ir. Los desacuerdos se van en el nombre de Jesús. Cuando hay presencia de Dios, los demonios del pueblo caen decapitados por tierra. Porque donde llegó Jehová, los demonios tienen que correr. Donde llegó la presencia de Dios, los demonios se tienen que huir. ¿Cuántos están dispuestos a pelear? ¿Usted sabe lo que cuesta tener el arca en el campamento? ¿Usted sabe lo que cuesta tener el arca en el campamento? Cuesta sangre, cuesta lágrima, cuesta sufrimiento. Tener el arca dentro del campamento es arriesgar nuestra propia vida con tal de que el arca vuelva a la presencia de Dios. Si yo tengo que morir, que muera, pero que no se vaya la presencia de Dios de la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a morir? ¿Cuántos están dispuestos a entregarse? Señor, llévame si por mí el arca no ha llegado al campamento. Que por mí el arca no se detenga en el pueblo enemigo. Yo voy a ponerme a disposición de la presencia de Dios. Aleluya. ¿Ustedes saben qué está pasando en estos últimos tiempos? La presencia de Dios se ha ido de muchas iglesias. Porque ahora se hace más fácil echar un cuento y un chiste en el altar que corregir por la palabra. Es mejor buscar 2 o 3 payasos que hagan un show y entretener a la iglesia que decirle a la iglesia que si está pecando debe enderezarse porque Cristo viene. Porque han cambiado el arca por un like y un view en las redes sociales. Porque se ha cambiado el amor y la misión a los necesitados por una tarima. Porque se ha cambiado la vasija del maná por un micrófono. Sigo, Padre. Se prefiere quedar bien con la gente antes de quedar bien con Dios. Queremos que me vuelvan a invitar y que me den ofrendas. Por eso yo mejor paso el paño tibio. La Biblia dice que los fríos y los tibios se quedan. Los calientes se van. ¿Usted se quiere ir? Tiene que dejar que el fuego lo queme. Cuando hay fuego, quema lo que no es de Dios. Y te va a doler. Pero si tú estás en el Espíritu, tú vas a aguantar el proceso. Y después del fuego, que se queme la inmundicia, que se quemen los trapos, que se queme la apariencia, que se queme lo que no es de Dios, que se queme la vanidad. Entonces va a salir el oro puro refinado. Hay que volver a decir que el que está en pecado se va para el infierno.
iglesia necesita hombres y mujeres danzando en el espíritu y no envueltos en una pantomima mundana. Hay que volver a decir que los dones y los ministerios no salvan. Hay que volver a decir que el hermano que critica a otro hermano está criticando a Dios, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Hay que volver a decir que los ladrones no entran al reino de Dios. Los que roban cadenas, los que roban celulares, los que roban tenis, los que roban motor. No, porque mi hijo no es ladrón, él nada más roba abanico, pero no roba motor. Los que roban televisión, los que roban diezmo y ofrenda, hay que volver a decirle al pueblo que la presencia de Dios está contritada dentro del pueblo. Porque en los últimos tiempos el hombre se hace amador de sí mismo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Porque ahora nada es nada. Y si no es nada, los que no tienen nada no van para el cielo nada. Hay que volver a decirle a la iglesia que los problemas se resuelven dentro de la iglesia, con los miembros de la iglesia, y no darle parte a los impíos para que no se aparten de lo que es la iglesia. Hay que volver a decirle a la iglesia que los problemas de la iglesia se resuelven de rodillas en ayuno y oración. Hay que volver a decirle a la iglesia que hay que tirarse en ayuno para preparar los mensajes. Hay que decirle a la iglesia que hay que volver a coger la Biblia y no buscar mensajes repetidos de YouTube. Veo el mensaje, me lo aprendí, está bueno para la semana de dama de bombita, lo voy a decir. Hay que volver a decirle a la iglesia que el arca, cuando está en un lugar, se siente su presencia. ¿Qué tú tienes en tu iglesia o en tu casa? ¿Una caja o un arca? ¿Es una caja o es un arca? Hay que decirle a la gente que ya el arca no tiene que estar en un rincón en la iglesia, que ahora tú puedes andar con ella para donde quiera que tú vas. Hay que recordarle a la gente que el arca es el corazón, que vamos a ofrecer como sacrificio vivo delante de la presencia de Dios. Hay que decirle a nuestros jóvenes que con ayuno y oración, se controlan los deseos pasionales. Es con ayuno y oración que se controla el deseo de la carne. El apetito es con ayuno y oración. La iglesia debe volver a acostarse a las 4 de la mañana orando y no chateando. La iglesia tiene que entender que presencia sin esencia no deja evidencia. La iglesia tiene que entender que estamos en los últimos tiempos y que yo no me puedo recostar del don de la hermana.
Ella canta lindo y es mi hermana. No, lo siento. Aquí todo el mundo tiene que agarrar una espada individual y decapitar su santo. Aquí todo el mundo tiene que decapitar su ídolo. Aquí todo el mundo tiene que decapitar a Dagón. Ay, no es con la espada de Tony que usted va a librar las batallas de Vicente Noble, con la suya. Aleluya. Podemos acompañarnos unos con otros, pero su pleito es suyo. Yo decía en estos días en una iglesia, y vuelvo y lo repito ahora, y lo repetiré mientras vida tenga: el pleito de cada cristiano es suyo. A usted lo tiene que guiar y apoyar el pastor, los líderes y la iglesia entera, pero el pleito es suyo. Porque usted no puede estar de rodillas a las 3 de la mañana orando por Juaniquita y Juaniquita chateando a las 3 de la mañana. No, pastor, no. Acuéstese, abrace a su esposa y después me cuenta. La gente quiere que el arca llegue al campamento, pero quiere que sea otro que la traiga. Llega el arca al campamento y tú ves el pueblo. Y el pobre usa fuígate. Usted quiere saber lo que se siente tener el arca en su campamento. Salga a buscarla. Permita que las varas que cruzan los aros del arca estén sobre sus hombros, para que cuando el arca se mueva, esa vara se mueva en sus hombros y le rape el hombro y lo pele y lo lacere, que usted sienta lo que pesa el arca. Si tú siempre esperas que otro te lleve el arca al campamento, tú no vas a ver sacrificio de lo que cuesta tener la presencia. ¿Usted quiere que le lleven el arca a su casa? Si usted se queda sentado esperando que se la lleven, usted va a celebrar esa noche y al otro día no se va a acordar dónde quedó. Pero cuando usted se va al campo de batalla y se mete allá donde están los filisteos y comienza a pelear, que tú me das, yo te doy, que tú me das, yo te doy, que tú me das, yo te doy. Oye, tú vas a salir por ahí desbaratado, pero vas a salir en victoria. Tú vas a salir del campamento de los filisteos con el arca sobre tus hombros y tú vas a ver cómo pesa. Tú vas a saber qué se siente el arca. Aleluya. Símbolo de la presencia de Dios para aquel tiempo. Ahora es tu corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, dígalo duro, no tenga miedo, sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. O sea que si no guardamos el corazón, entonces acarreamos muerte. El pueblo de Israel era desobediente, pero cuando el pueblo se ponía en la cosa, no había diablo que pudiera derribar el pueblo de Dios. Yo creo que nosotros somos ese pueblo que reconoce que cuando Dios se pone de pie, los demonios tienen que correr. Yo creo que todavía hay un pueblo que sabe invocar su presencia, que hay un pueblo que sabe lo que pesa el arca sobre los hombros. Ay, 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 ay. Aquí hay mujeres que saben lo que hay dentro del arca. Aquí hay mujeres que saben el sacrificio que costó el maná en el desierto. Se paga un precio. Se paga un precio. Tú que te quieres devolver, no te devuelvas. Todavía el brazo de Jehová está direccionado sobre ti. Y donde quiera que esté el arca, Dios te va a permitir que tú la traigas al campamento. Dios va a permitir que el arca vuelva al campamento. Tú que te sientes desanimado, óyeme, levántate, que Dios va a permitir que el arca vuelva al campamento. Va a haber comida. Toca a alguien y dile: tiene hambre. Va a haber comida, va a haber dirección, va a haber presencia, va a haber seguridad. Ya el enemigo no se va a burlar de ti. Díselo, díselo, díselo. A alguien Dios le habla en esta noche. El enemigo no se va a seguir riendo de tu matrimonio. El enemigo no va a seguir haciendo lo que le dé su gana. Dile: y el arca de Jehová está en mi casa. Díselo.
arca de Jehová llegó al campamento. Lo que no es de Dios se va. El arca de Jehová está en mi casa. Toca a alguien y díselo. El arca de Jehová llegó a Bombita. El arca de Jehová llegó a Bombita. Ay, 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 los filisteos están acechando porque quieren volver a llevarse el arca. Pero en Bombita hay hombres y mujeres que se ponen de pie a echar el pleito. El arca vuelve a mi casa, dígaselo. El arca me va a seguir direccionando. Ustedes saben lo que sucede cuando el arca no nos direcciona, que somos como un barco a la deriva. Al capitán del barco le dio un infarto y el timón del barco comenzó a moverse de un lado al otro sin rumbo fijo. Pero todavía hay esperanza. Yo quiero que tú levantes tu mano. Levántala, déjala alta. Todavía hay esperanza para el campamento. Pastores, todavía hay esperanza en el campamento. Los hijos de Elí se murieron. Usa se murió. Pero todavía hay Samueles que se mantienen de pie. Todavía hay promesas cumplidas que se mantienen de pie. Dios le respondió a Ana porque el pueblo necesitaba un profeta serio. Se levantan los Samueles, se levantan las Anas. Penina va a llegar y te va a burlar, pero dile a Penina: tranquila, mami, que mi milagro viene de camino. Penina se va a estar riendo de ti, pero dile: tranquila, Penina, que yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me va a levantar. Se va a levantar Penina y se va a burlar de ti, Ana. Oye, porque tú no puedes concebir. Mira cuántos hijos me ha dado Alcana y tú no tienes ninguno. Y cuando Ana escuchaba eso, parece que le metían un cuchillo en el corazón y se amargaba y lloraba. Y todos los años subía a Silo para ofrecer sacrificio a Jehová. Y hubo un año que le dijo: hoy tú me vas a responder. Elí, cuando la veía llorando, comenzó a decir: esa mujer está loca, está borracha. Cuando se va la visión del pueblo, ay, el pueblo no entiende cuando Dios se está moviendo. Dice que Penina se burlaba y Penina se reía. Y Ana le decía: no te apures, que mi milagro viene de camino. Dice que en una el Señor le dijo: no hay problema, yo te voy a responder para el próximo año. Ay, 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 ay. A esta, rabazo. A esta fecha. Ay, 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 ay. Óyeme con fecha. Esto no es a lo loco. Mi padre sabe lo que habla. Mi padre sabe lo que promete. El otro año a esta fecha. El otro año a esta fecha. ¿Cuántos dicen amén? Para el próximo año andas. Para el próximo año a esta fecha, dice Jehová, tú vas a cargar en tus brazos. Tú vas a cargar en tus brazos. Que la burla de Penina no te detenga. Que la burla de Penina te acerque al propósito. La burla de Penina te acerque al propósito. No es lo que... Ay, 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 ay. Viene un Samuel de camino. Ana está siendo maltratada porque Ana era la caja que Dios tenía preparada para el sacerdote de la casa. No te detengas porque Penina se burle. Cuando ella se burla de ti, ríete. Yo decía en estos días en un mensaje que hay muchas Anas dentro de las iglesias llorando porque Penina se está burlando de ella. También le digo a esta iglesia: Penina no es tu enemiga. Penina no es tu enemiga. Penina es la persona que Dios está usando para impulsarte al cumplimiento del propósito. Dale una orden a tu esterilidad. Dale una orden a tu esterilidad. Porque el pueblo necesita sacerdote.
Penina se burla, le cogen odio a Penina. No la saludan, no pasan por donde está Penina. Vengo a decirte en esta noche algo. Cambia de pensamiento. El día de la madre, haz el mejor regalo a Penina. El día de la mujer, hazle otro regalito a Penina. Porque el que está en la carne está viendo que es una burla. Pero el que está en el espíritu está viendo que ese es el motor de arranque. Ese es el motor de arranque. Si Penina no se burla, Ana lo coge suave. Ay, 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 ay. Si Penina no la burla, Ana lo coge suave. Pero la burla de Penina atizó los fogones donde Ana iba a ver a luz a Samuel. Dice la palabra que Elí le dijo que Dios te conceda lo que pide tu corazón. Y al próximo año, a esa fecha, Ana tenía su milagro. Termino con eso. Llegó el milagro, pero también llegó el cumplimiento de lo que se había prometido. Si me lo das, te lo doy. Toca a alguien y dile: si me lo das, te lo doy. Si me lo das, te lo doy. Si me da el muchacho, te lo entrego a tu servicio. Y hubo profeta en Israel, porque Samuel servía a Dios, y a poca edad Dios le reveló lo que iba a pasar. Y por medio de su revelación volvió el arca al campamento. Yo me voy de aquí sabiendo hoy que el arca está en el campamento de Bombillas. Demasiada gente. Yo me voy de aquí sabiendo que el arca está en Bombita. Pero fíjate cómo es Dios. El arca se queda en Bombita y se va para Vicente Noble también. El arca se queda en Bombita, se va a Vicente Noble y se va a Tamayo. El arca se queda en Bombita, se va a Vicente Noble, se va a Tamayo y coge para los Batelles. Pero qué poder tan grande tiene ese arca, que donde quiera que la quieren, ella está. Donde quiera que está la presencia de Dios debe ser querida. La presencia de Dios debe ser anhelada. Abraza su presencia. Abrázala. Porque cuando hay presencia, hay maná, hay vara y hay palabra. Dios te bendiga en esta noche. Dios te bendiga más. Su nombre